Hola, soy Tito Andrés y bienvenidos a Liderazgo y Algo Más. Gracias por sintonizarnos de vuelta, ya sea que lo estés viendo esto en video o escuchando en el podcast. Este es un espacio donde semana a semana queremos compartir con vos conceptos y principios de liderazgo que te ayuden a poder aplicar y crecer en tu desarrollo personal día a día de manera práctica y efectiva. Lo que no queremos es que te confundas con los conceptos y con los principios y que simplemente lo tengas en la cabeza, sino que puedas aplicarlos y puedas crecer en todas las áreas de tu vida. Gracias por sintonizarnos de nuevo y te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales y que puedas también dejarnos tus comentarios para poder leerte y para poder seguir creciendo juntos. Bien, en este espacio este episodio vamos a hablar de algo que para mí es muy importante y es poder desarrollar la mentalidad de ser responsable de nuestra propia vida. Antes nosotros hablamos acerca de cómo el liderazgo nace del autoliderazgo. Y este concepto de ser responsable está muy ligado a eso, está muy ligado a ser responsable, está ligado a ser autolíder de mi vida. ¿Por qué? En el momento que yo empiezo a desarrollar esta mentalidad de ser responsable de mi propia vida, yo empiezo a combatir una de las tendencias culturales grandísimas que hay hoy en nuestra sociedad. Y es esa tendencia a querer ser víctima de las circunstancias. Cuando yo cedo a esta tendencia, básicamente estoy cediendo el control de mi vida a otras acciones. Ustedes han escuchado posiblemente, o a lo mejor ustedes lo han dicho, lo han pensado, de que no puedo hacer esto porque el gobierno no me deja. No puedo hacer esto porque mi familia no hizo esto antes. No puedo hacer esto porque yo no nací acá. Pero en realidad, lo que yo quiero compartirles hoy es que empecemos a desarrollar la mentalidad opuesta a esa, la mentalidad de que, yo soy responsable, yo tengo que ser intencional en crecer en los hábitos que necesite para poder cumplir lo que estoy decidiendo hacer. Una de las tendencias más fuertes que yo tenía antes era que la culpa era de alguien. Por ejemplo, yo era una persona, o sigo siendo en realidad una persona que combate mucho contra su temperamento en el área de la puntualidad. Entonces, cada vez que yo llegaba tarde a un lugar, que era siempre, y sigo combatiendo contra eso, siempre había una razón lógica, siempre había una razón suficiente como para excusarme. Y me di cuenta que mientras yo más crecía en la vida, más importante era que yo sea consciente de que, tengo que llegar temprano. Yo soy el responsable. No es responsable el tráfico, no es responsable el transporte público, no es responsable el embotellamiento, no es responsable mi familia. No, el único responsable de llegar temprano a la hora que yo dije soy yo. Entonces, si vos tenés esa tendencia y podés hacer una reflexión, un autoanálisis de cuáles son tus tendencias al decidir o al excusarte. Si tus tendencias son generar excusas, es porque posiblemente tengas esa mentalidad de víctima en tu cabeza. Ahora, esta mentalidad de víctima es la que le hace decir a la gente que no puede hacer ciertas cosas o que no le va bien en la vida porque el gobierno hace esto, porque el gobierno no me da, porque el Estado no me da, porque la situación es así, porque mi familia fue así, Entonces nos llenamos de excusas para no vivir la vida que realmente nosotros hemos decidido vivir. Entonces hay algunos peligros de tener esta mentalidad de víctima. Quiero compartirte algunos. El primer peligro, que para mí es uno de los más fuertes, es que yo pierdo el control sobre mi vida y se lo entrego a las circunstancias. Y la verdad es que si somos conscientes y somos honestos, esto es bastante obvio lo que voy a decir, es que tenemos una sola vida. No hay un botón de reinicio. Nosotros es la única oportunidad que tenemos de vivir esta vida. Nosotros estamos vivos, tenemos que ser agradecidos por eso, pero no hay otra. Tenemos que ser conscientes de que esta es la única chance que tenemos. Entonces, si yo quiero cederle el control de esta única chance que yo tengo, esta única ficha que yo tengo para jugar a otra persona, realmente no estoy siendo consciente del privilegio que tengo. Entonces, cuando yo tengo una mentalidad de víctima, yo pierdo el control sobre mi vida y se lo entrego a las circunstancias. Me convierto en un barco sin motor a la deriva. La vida me va a llevar donde sea que me vaya a llevar. La vida y el mar a veces está embravecido, el mar a veces está tranquilo. Entonces, a veces me va mal, a veces me va bien. Y la verdad, la realidad es que yo no soy un barco sin motor. Yo tengo un motor y un motor muy poderoso y eso tiene que ver conmigo, con mi decisión, con mi cerebro, con la capacidad que tengo para tomar decisiones. Entonces ese es el primer peligro, el perder el control sobre mi vida.
El segundo peligro que para mí es determinante es poder ser consciente que cuando yo tengo una mentalidad de víctima, cuando yo no soy responsable de mi vida, no desarrollo el potencial que tengo al máximo. No desarrollo los dones, los talentos, las habilidades que tengo. Porque las circunstancias son las que me van a hacer que yo llegue a donde tenga que llegar. Pero cuando yo empiezo a pensar en que, el responsable de terminar la vida bien soy yo empiezo a desarrollar esos dones y esos talentos, empiezo a tomar en cuenta todos los recursos que tengo, los dones, los talentos, las habilidades, para poder empezar a cultivarlos, para poder empezar a desarrollarlos, para poder empezar a ser intencional en crecer en estos talentos y en hacerlos crecer, en hacerlos producir. Entonces, el otro peligro es ese. Yo vivo mi vida mal. Vivo mi vida de manera sin significado, sin propósito, sin sentido, a la deriva. Y ese para mí es uno de los más fuertes. El terminar la vida mal, el terminar la vida frustrado, el vivir la vida sin significado y a la deriva, para mí es uno de los peligros más fuertes que tiene el desarrollar esta mentalidad de víctima. Ahora, ¿cómo yo empiezo a crecer en ser responsable de mi propia vida? El primer paso es cambiar mi actitud. ¿Cómo cambio mi actitud? Ustedes se pueden preguntar, ¿qué hago? Yo me he dado cuenta que pongo excusas para todo. Yo soy una persona que si llega tarde es culpa de todo el mundo menos de mí. ¿Cómo hago para cambiar eso? Primero es cambiando mi mentalidad. Es acostumbrarme a la evaluación, es acostumbrarme a hacerme las preguntas de efectividad. Me tengo que acostumbrar a pensar y decir, en esta situación difícil que viví, en este negocio fallido que hice, voy a dar este ejemplo, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué hice yo que llevó al negocio a fracasar? ¿Qué es lo que yo podría hacer que genere un resultado diferente, que hubiese generado un resultado diferente? Cuando yo empiezo a hacerme estas preguntas de evaluación, empiezo a ser amigo de la retroalimentación genuina. Empiezo a aprender a escucharme yo primero. Yo necesito crecer en esta área. Si yo hice que este negocio fracase, fue porque yo no me levanté temprano, fue porque yo no fui responsable, fue porque yo no planifiqué, fue porque yo no ejecuté bien, fue porque yo no abría el tiempo que tenía que abrir, porque a mí no me importaba la gente. Entonces, cuando yo empiezo a ser intencional en hacer evaluaciones en mi vida, mi mente empieza a cambiar. Mi mente empieza a desarrollar esa práctica, ese hábito de evaluarse y de decir, ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿Qué puedo hacer para ser responsable? Entonces, cuando yo empiezo a preguntarme qué puedo hacer o cómo lo hago, mi cerebro empieza a funcionar de manera fantástica y empieza a desarrollar, empieza a mostrarme, estos son tus dones y estas son tus habilidades, ¿qué puedes hacer para poder desarrollarlas? Y es así como voy, de alguna manera, cambiando ese peligro que mencionaba antes. Ahora, eso es lo primero, cambiar mi mentalidad. Tiene que ver con cambiar mi cabeza, mis ideas, cambiar mis pensamientos. El segundo paso es planificar. Y cuando hablo de planificar, no estoy hablando simplemente de escribir en un papel algunas cosas. Estoy hablando de tomarme el tiempo, intencionalmente, de poder desarrollar lo primero de la planificación, que es una visión. ¿Cómo quiero terminar la vida? ¿Cómo me gustaría terminarla? Cuando yo voy desarrollando esta visión, cuando yo voy pensando, me voy imaginando cómo me gustaría terminar la vida, es más fácil que yo empiece a planificar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser en la vida, a la larga, allá 50 años en el futuro, quiero ser un conferencista internacional, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ahora? Porque la planificación parte de la visión. Si yo no tengo una visión, no sirve de nada los objetivos que haya puesto. Entonces, cuando yo pienso en la visión y la desarrollo de manera intencional, puedo desarrollar, ¿qué hago ahora? Porque esa es la clave. Para poder ser responsable de mi vida es tener una visión clara, pero también tener la habilidad de poder dividir esa visión en pasos prácticos diarios. Vamos a utilizar el ejemplo de ser conferencista internacional. Si yo quiero ser un conferencista internacional y yo me tomé el tiempo de darme cuenta de que me da miedo pararme enfrente de la gente, ¿cómo soy intencional en poder ser responsable de ese futuro? El ser conferencista internacional va a depender de mí, de nadie más, no de las circunstancias, sino de mí. ¿Qué puedo hacer hoy para cambiar eso? Si yo tengo miedo de pararme en público, de hablar con personas desconocidas, un paso práctico hoy pequeño sería hablar con alguien que no conozca. Hoy, el día lunes, voy a hablar con esta persona. Me voy a sentar a conversar con esta persona que no conozco, con un colega que nunca hablé, o con una persona, un compañero en la universidad que nunca
tuve conversaciones con ellas. Me voy a presentar y voy a intentar entablar una conversación. Me voy a obligar, voy a ser responsable de lo que suceda en mi vida en el futuro. No le voy a echar la culpa a las circunstancias, sino yo voy a empezar hoy a tomar decisiones que cambian ese futuro en mi vida. Ese es el segundo paso, planificar llevando la visión macro a pasos pequeños, a pasos realizables de manera diaria. Y por último, copiando a una marca americana, just do it, solo hacelo. Una vez ya decidiste, no importa que yo haya planificado, que yo tenga exactamente escrito y definido cuál es mi planificación, lo que tengo que hacer todos los días, si yo no tomo acción, no va a pasar nada. Si yo no doy el paso, ahí se va a quedar en un papel, escrito en mis notas. Y eso, al final, a la larga, frustra más. Entonces, después de haber planificado, después de haber accionado, cambiado mi mentalidad, tengo que accionar, tengo que dar pasos. Y esos pasos son, como te decía, tienen que ser cortos, tienen que ser pequeños, tienen que ser, si no sabes qué hacer, por ejemplo, si no tenés una visión clara todavía, crece en responsabilidades básicas. Te voy a dar otro consejo. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es Las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, que una de sus reglas para mí es fundamental, es antes de cambiar el mundo o criticar el mundo, primero asegúrate de acomodar tu cuarto. Entonces, regla básica de responsabilidad, antes de salir de tu casa, tende tu cama, acomoda tu cuarto, asegúrate de que esté limpio antes de salir. Eso es un paso de responsabilidad que puedes empezar sin necesidad de tener una visión. Puedes empezar a accionar hoy. Si no te has tomado el tiempo y decís, pucha, todavía no tengo tiempo de poder pensar en una visión a largo plazo, empezá a tomar ese tipo de decisiones. Esas decisiones pequeñas, esos pasos pequeños que te ayudan a poder desarrollar esa mentalidad, a poder desarrollar este hábito de ser responsable de tu propia vida. Quiero animarte a que puedas hacer estas 3 cosas. Primero, como te mencionaba, cambiar tu mentalidad, empezar a hacerte las evaluaciones. Segundo, planificar, llevar lo macro a los pasos pequeños. Y tercero, empezar a dar los pasos de manera intencional. Camina, móvete, no te quedes quieto. Estas 3 cosas te van a ayudar a empezar el camino de ser responsable de tu vida. Por consecuencia, vas a empezar a convertirte en un líder de tu propia vida, pero también generar influencia en la vida de los demás. Te animo a que puedas hacer esto, te animo a que puedas tomar estas decisiones hoy y empeces a caminar este proceso. Eso para nosotros es liderazgo al andar. Nos vemos la siguiente semana.